Hermana Leticia, muchas gracias. Gracias por la bonita presentación, también por esta oración con la cual entregamos al Señor, pues este rato de profundización. Un agradecimiento especial, pues, a las Sociedades Bíblicas Unidas, también por esta nueva invitación que me hacen a acompañarlos en este curso. De pronto, bueno, a mí me presentaron ya, como ustedes saben, soy de Colombia, pero si quieren un momentico también para ir viendo, pueden poner en el chat de pronto el país del cual nos acompañan y están haciendo este curso. Mientras ponen allí sus datos, sus países de donde se están conectando o su país de proveniencia, pues comentarles también la importancia de esa ayuda que nos ofrece el, el aula virtual, ¿cierto? Es importante, creo que ya han entrado, entonces, para que, como decimos en Colombia, jueguen con el aula, entren al aula, decimos en Colombia, cacharríen con el aula, para que tengan familiaridad con ella. Ahí es donde ustedes van a encontrar, pues, las actividades, digamos, que son de refuerzo, las lecturas que se les proponen, los quizzes que van a tener que realizar, de manera que, pues así, pues van a poder también profundizar en este conocimiento. Bueno, por aquí se nos conectan, pues saludo a quienes han puesto sus nombres de Perú, de Colombia, de Illinois, también de Perú, y de Bolivia y de Perú especialmente. Bueno, ahí podemos hacer ya un análisis estadístico. Bueno, saludos para todos. Ustedes en el aula también, eh, me confirma la hermana Leticia, pero creo que sí, en el aula encuentran también el sílabus, ¿cierto? Entonces, para que por favor pues lo descarguen, lo tengan a mano. Ese es como la guía del desarrollo pues de este curso, para que ustedes sepan eh, qué hay en cada curso. Como ya nos introdujo la hermana Leticia, en este momentico de aquí a casi las 11, un poquito antes, vamos a tener la introducción a los evangelios sinópticos. ¿De qué vamos a hablar? Un poco del origen del evangelio y ya irnos introduciendo hacia el evangelio de Marcos, que va a ser el tema de la clase siguiente. Van a ustedes a tener ahí un video, eh, con más bien un podcast como recurso en el aula virtual, para que por favor lo escuchen y un poco para fijar ese conocimiento, esa escucha que vamos a tener allí, pues vamos a tener un pequeño quiz de falso y verdadero muy sencillo, para que ustedes pues den cuenta de ese control de lectura. Ya para la clase siguiente, pues vamos a tener también el Evangelio de Marcos, y como recurso en línea vamos a hacer una lectura que les aparece allí en pantalla, especialmente las páginas 1 a 33. Allí es importante que vamos a hacer una pregunta de aplicación de cómo se deben leer los evangelios, y en especial el Evangelio de Marcos. Es para que lo discutamos allí en el foro que aparece en el aula virtual. El próximo sábado tendremos como tema, el próximo sábado y el siguiente, el 29 y el 6, tendremos como tema ya el Evangelio de Mateo, tanto el contexto y la primera parte del Evangelio, como ya el desarrollo en la última clase en la cual nos encontraremos, de todo el Evangelio de Mateo. Vamos a tener allí como recurso de apoyo, además de la clase, un video, para que también ustedes pues respondan a una sencilla pregunta: ¿cuál es el significado de una de las bienaventuranzas y la aplicación? Y finalmente, para la última clase, tendremos la respuesta a 10 preguntas también sobre lo que habremos visto en este módulo.
Si tienen preguntas a lo largo, está previsto que tengamos 10 minuticos de preguntas, pero en el desarrollo de la clase, si alguno de ustedes tiene una pregunta, algo que quieren que les aclare, por favor, levanten la manito para darles la palabra y preguntar ahí. Mm, una pregunta que sea de pronto concreta, bueno, como ustedes quieran, pero entre más concreto, también más de ayuda para todos. Bueno, pues sin más preámbulos, entonces vamos a comenzar nuestro estudio de esta primera parte de la introducción a los evangelios. Bueno, por favor, sí creo que ya estoy compartiendo, pero aquí la barra no me deja ampliar. Un segundito. Bueno, para que ustedes puedan ver en pantalla completa. Listo, perfecto. Ya podemos ver en pantalla completa, ¿es verdad? Bien, sí. Gracias, David, que lo tengo en pantalla aquí, entonces lo puedo ver a usted para que con la cabeza me ayude, porque estoy viendo solamente la presentación y a los demás no los estoy viendo. Entonces, de pronto también, bueno, aunque aquí me puede salir si alguien levanta la mano, pero entonces, David, también, por favor, ayúdeme, ya que lo estoy viendo, haciendo muecas por ahí si alguien levanta la mano. Perfecto. Gracias, David. Entonces, bueno, cuando nosotros leemos el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan, los cuatro evangelios, hay algo que salta a la vista. ¿Cómo podríamos, pues aunque ya el nombre del curso nos da la respuesta, pero qué encuentran ustedes? Si quieren, o por el chat pueden escribir, cómo y por qué llamamos a algunos de los evangelios de una manera especial. Si quieren responder brevemente, en 30 segunditos, ¿cómo clasificamos, cómo llamamos a algunos de estos cuatro evangelios y por qué? Bueno, los invito a que participen. Listo, entonces ya nos dice aquí Johnny, son parecidos los de Mateo, Marcos y Lucas, el de Juan es un poco diferente, ¿cierto? También muy bien, Cindy. eh, bueno, ya se me pasó otra persona que escribió, hablan de Cristo a diferentes grupos, se podrían clasificar a quienes fue dirigido, ve interesante también, efectivamente. Y Andrés Felipe nos recuerda que efectivamente se llaman sinópticos. ¿Por qué se llaman sinópticos? Eh, Se llaman sinópticos porque tienen una estructura similar, ¿cierto? Se llaman sinópticos porque tienen una estructura similar. Bueno, yo creo que ya con estas respuestas vemos algo que es interesante. Son parecidos. ¿Qué tan parecidos son? Pero resulta que cuando vemos los evangelios, de pronto eh, veamos, veamos un texto clásico, como la clase de hoy va a ser la de Marcos. Espero que todos estén con su Biblia allí, ¿cierto? Para poner un ejemplo. Entonces, veamos el primer capítulo del Evangelio de Marcos. Allí hay un parrafito que dice el bautismo de Jesús. Por ejemplo, saltémonos al Evangelio de Juan. Qué pena nos salimos, ¿no? El Evangelio de Juan no describe el bautismo de Jesús, ¿cierto? El Evangelio de Juan, allí Juan Bautista cuenta un poco algo referente al bautismo de Jesús, pero realmente no narra cómo fue el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús, ustedes lo ven ahí, capítulo 1, versículo 9. Lo tenemos también en Mateo 3 y en Lucas 3, ¿cierto? Bueno, efectivamente,
Aquí se cumple que los tres evangelios son parecidos, Mateo, Marcos y Lucas, o en orden de escritura, Marcos, Mateo y Lucas. Bueno, entonces hay episodios que se cuentan de manera parecida, ¿cierto? Pero también, aunque de manera diferente, por ejemplo, el evangelio, hay otro tema clásico que decimos que es el que condensa la enseñanza de Jesús. Palabras de Jesús que son muy importantes y que condensan y que algunos dicen que es como la nueva ley. No sé si con esto ya me hago entender. ¿A qué episodio me estoy refiriendo? ¿A qué partecita de un discurso de Jesús? Que dice, por ejemplo, bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Normalmente llamamos a eso las bienaventuranzas. ¿En qué evangelio encontramos correcto, Mateo 5? ¿En qué otro evangelio encontramos las bienaventuranzas? ¿Solo en Mateo? Muy bien, Lucas. Procuren poner no el mensaje directo a mí, sino a todo el grupo para que todos puedan ver. Muy bien, ¿cierto? Está en Mateo y en Lucas. ¿Está en Marcos? Pregunta de falso y verdadero. ¿Está en Marcos? Perfecto. No está en Marcos, ¿cierto? Gracias. Sí, vean, muy bien. Tenemos un conocimiento general del contenido de los evangelios. Entonces, una preguntita. Si los tres evangelios que llamamos sinópticos son sinópticos, se parecen, oiga, porque hay episodios que están en Mateo y Lucas, pero que no están en Marcos. ¿Qué pasó? ¿No son sinópticos? ¿No los podemos acaso ver en un... Y precisamente por eso se llaman sinópticos, porque según algunos estudiosos, al ponerlos como en un cuadro sinóptico, medio se parecen, o se parecen mucho, pero no se parecen totalmente y exhaustivamente, ¿cierto? Entonces, eso, eso lo tenemos allí. Hay episodios que están en los tres evangelios. Eh, y entonces, ¿cómo se explica que existan tres evangelios tan parecidos? Y ojo, y cómo lo parecido se explica, pero lo que yo quisiera ver es y preguntarles cómo se explica las diferencias entre los evangelios. Es decir, que a veces haya coincidencias entre Mateo y Lucas y no en Marcos. ¿Cómo explicar eso? Y es precisamente lo que nosotros llamamos y conocemos como el problema sinóptico. ¿Qué es el problema sinóptico? Sí, un dato, un concepto para que de pronto lo tengamos claro. El problema sinóptico es cómo explicar los parecidos, pero sobre todo las diferencias entre los tres evangelios, ¿sí? Porque los parecidos uno dice, pues probablemente allá en la antigüedad una comunidad conoció un evangelio y más o menos lo reprodujeron los escritores sagrados o los agiógrafos, como se llaman textualmente, cómo se fueron poniendo por escrito estos evangelios allá en el seno de la primera comunidad cristiana. Pues digamos, por su parecido se pudieron conocer, así como hoy día cuando, cuando ocurre una noticia a nivel nacional o internacional, pues como se cuenta la noticia, pues es más o menos parecido, ¿cierto? Si, no sé, queremos saber cómo está la situación entre Ucrania y Rusia y leemos un periódico en Francia, un periódico en Alemania, en Colombia, en Perú, en Bolivia, más o menos nos cuentan el episodio de una manera similar. Pero si leemos un periódico de Bielorrusia o un periódico de Rusia o probablemente un periódico de China, de Irán, de Venezuela, puede ser que la historia no sea la misma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque influye mucho el contexto. Bueno, entonces, ¿cómo explicar los parecidos? Y a veces,
lo que le pasa a nuestros periodistas con frecuencia, ¿no? Que a veces dos periódicos súper importantes de Latinoamérica dan una noticia y uno dice, uy, pues si la dan dos importantes, pues debe ser que es auténtica y resulta que como decía un comediante mexicano, se le chispoteó, es decir, un periódico copió la noticia de pronto de Facebook y era algo falso, pensaron que era auténtico. Y claro, el otro periódico, como tiene credibilidad en el primero, la reprodujo. Y nosotros como lectores decimos, pues si la tienen estos dos, debe ser que es cierta. Sin entrar en si es cierto, no es cierto, todas esas cosas, a veces hay que explicar por qué hay episodios que se repiten en los tres sinópticos. Supongamos, puede ser que lo reprodujo en primer lugar Marcos, y de allí lo tomaron Mateo y Lucas. Pero ¿por qué hay episodios como, entonces eso nos pasa como el del bautismo, ¿no? El bautismo es una triple tradición sinóptica. Lo tiene Mateo, lo tiene Marcos, lo tiene Lucas. Pero, vuelvo a repetir, hay episodios como el de las bienaventuranzas que no lo tiene Mateo, perdón, que no lo tiene Marcos. Hay que partir de un principio. El primer evangelio en ser escrito es el evangelio de, ¿cuál? Dicen ustedes. Escriban, por favor. Listo, ganó Marcos. No, esto no es por mayoría, sino por conocimiento, ¿cierto? Muy bien. Entonces está claro para todos. El primero en ser escrito es el Evangelio de Marcos en torno al año 60, dicen los estudiosos. Ya después tenemos en torno al año 70 o antecitos o despuesito del año 70, los estudiosos ponen al Evangelio de Mateo enseguida y enseguida del Evangelio de Mateo, entre el 70 y el 80, tenemos el Evangelio de Lucas. Ese es como el orden en el cual los tres evangelios vieron la luz. Bueno, entonces, ¿cómo aquí vamos a tratar de ver, de llegar al problema sinóptico? Es que los evangelios tienen unas coincidencias muy especiales. Miren ustedes, aquí les traigo una traducción de unas palabras de Jesús, igualitirriticas, en Mateo, en Marcos y en Lucas, ¿cierto? Dice, entonces, cuando le preguntan, ¿tú con qué autoridad haces esto? Dice, y le dicen, bueno, entonces Juan, ¿de parte de quién venía? Y no le quisieron responder. Dice, Jesús entonces les dice, ¿con qué tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto? Yo sé que ustedes no son conocedores del griego, pero se dan cuenta que como las letras son realmente muy parecidas a las del español, esto no es chino, ni coreano, ni nada de esas cosas, pero ustedes se dan cuenta que son exactamente las mismas palabras en griego. Entonces tenemos dentro de los evangelios sinópticos casos en que las palabras son exactamente las mismas y en el mismo orden. Las voy a leer por cultura general. Ude ego lego jimin. Y ego, yo creo que todos sabemos que es ego, egolatría, egoísmo. Ego es yo. Tampoco yo les digo a ustedes. En polla exusía, ¿con qué autoridad tauta pollo? ¿Sí? ¿Con qué autoridad estas cosas hago? Exactamente. Lo mismo dice Mateo, lo mismo dice Marcos, lo mismo dice Lucas. Esa es como la primera constatación que podemos hacer. Entonces es un caso de cómo están presentados los evangelios sinópticos, de qué manera. Otro ejemplo. En ocasiones vemos que el término empleado, por ejemplo, para referirse al perdón de los pecados, es un término técnico rarísimo en griego. ¿Sí? O sea, en griego, si usted busca en la literatura griega, ese término casi no existe. En época del Nuevo Testamento, en la literatura que podríamos decir la poesía o la literatura pagana, etcétera, la que no es cristiana.
pues el término es afiomai, que aquí está conjugado, afientai. Eh, entonces, en ese sentido, perdón, pongo por aquí el cursor, eso, para poder, ahora sí se ve aquí el puntico rojo, ¿es verdad? Entonces, este es el término. Dice, afientai, son perdonados de ti los pecados. O, como en las Biblias traen, tus pecados son perdonados. Lo raro, lo extraño es que ese término tan raro en la literatura griega, pues aparece en los tres sinópticos. ¿Por qué aparece en los tres sinópticos? Entonces, hasta aquí uno explica y dice, pues claro, si el primero en ser escrito fue Marcos, ¿sí? La primera noticia, digamos, pues fácil, bueno, relativamente. Mateo y Marcos, cuando escriben su evangelio, ¿de dónde toman este término tan raro de Marcos? ¿De dónde tomaron las palabras de Jesús del ejemplo anterior? ¿Por qué Marcos, por qué los tres tienen las mismas palabras en el mismo orden? Uno dice, pues porque las tomaron de Marcos. Hasta ahí, digamos, no habría problema sinóptico. Tenemos otro caso. Hay términos como el pasado raros, aquí también otros términos inusuales que se repiten en pasajes paralelos. Entonces, para decirlo allá cuando habla del remiendo, ¿no? Eh, entonces, la palabra remiendo en griego también no es rarísima, pero es inusual. Epíblema, ahí pongo cómo se pronuncia. Y está en Marcos, está en Mateo y está en Lucas. La palabra sembrados, sporimos, perdón. Aquí aquí la tilde está mal porque la tilde está en la I, entonces es sporimos. Está en Marcos, está en Mateo y está en Lucas. Lo mismo con la palabrita migajas, ¿sí? Uno dice migajas. Tal vez, bueno, como yo no sé si en sus países, eh, aquí en Colombia, por aquí en el altiplano cundiboyacense, decimos chamizo, nuestros campesinos, para una rama seca de un árbol, pero a veces hay palabras que se usan solo en determinados contextos. Eso pasa con estas palabras, con epíblema, con sporimos, con psigión, para decir migajas, y está en los tres sinópticos. O pececillo, ictidion. Yo creo que la mayor parte de ustedes saben cómo se dice, ¿cuál es la palabrita? Pez, ¿cierto? Muchos saben cómo se dice pez, que es ictis. Casi que hasta la mitad de esto es ictis pez, porque acuérdense que está el credo de los primeros cristianos, la I de Jesús, la J de Christos, la T de Theos, Dios, y la J de Hijo, y después hay una sigma, una S, que sería Soter Salvador. Pez era el acrónimo que usaban los cristianos, recuerden, para decir Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Entonces, ictis se usa en griego, el pez, la multiplicación de los panes, de los peces, pero cuando decimos pececillo, ictidion, esa es una palabra rara y la encontramos en Marcos, en Mateo, no en Lucas, y uno dice, ¿pero por qué está en Mateo? Dice, porque la tomó de Marcos, ¿sí? Porque la tomó de Marcos o la vio escrita en Marcos o en las historias cuando se contaban los cristianos, pues allí están los parecidos. Bueno, hasta el momento creo que queda claro por qué se llaman sinópticos. El contenido es parecido, el lenguaje es similar, incluso el uso de palabras raras del griego también es similar en los tres. Vamos ahora a ver algunas discrepancias entre los evangelios sinópticos, porque si todos fueran parecidos, pues uno dice, bueno, todo bien. Respondan en el chat esta pregunta. ¿Con quién estaba Jesús cuando contó la llamada parábola del pastor? ¿Se acuerdan que tenía 100 ovejas y perdió una y dejó las 99? ¿Con quién estaba Jesús? Esta sí está así, pregunta capciosa y difícil.
como para quiz. ¿Con quién estaba Jesús cuando contó esa parábola? Respondan, por favor. Por aquí hay una respuesta. Ya me dicen con los fariseos. ¿Seguros? Como dicen en ¿Quién quiere ser millonario? Última palabra, llamada a un amigo. Por aquí otros dicen, entonces dicen con los discípulos y yo les hago aquí esta acotación, ¿cierto? ¿Estaba con sus discípulos o estaba con los, no era solamente los fariseos, sino también con los escribas, los publicanos y los pecadores? ¿Con quién estaba Jesús? La respuesta correcta es depende. Depende si estamos leyendo el relato de Mateo o depende si estamos leyendo el relato de Lucas, ¿cierto? En el relato de Lucas nos presenta que Jesús estaba allí con los escribas, con los publicanos y con los pecadores, ¿cierto? Ese es el contexto que nos presenta el Evangelio. Mientras que en Mateo él estaba solamente con sus discípulos. Efectivamente, si ustedes leen ahí Lucas 15, uno dice, todos los publicanos, los pecadores, se acercaban para oírle. Dice, y los fariseos murmuraban. Entonces también andaban por ahí. ¿Quién de vosotros? Entonces les dijo esta parábola. ¿Quién de vosotros si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 para ir en búsqueda de la oveja perdida? En cambio, en en el caso de Mateo, ¿cierto? Allá en 18:1, ustedes leen, se acercaron sus discípulos y le dijeron, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Y después ahí habla de quién escandalizar a uno de estos pequeños y sigue, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿cierto? Entonces aquí, si Mateo entre tuvo como referencia al primer evangelio en ser escrito, es decir, Marcos, ¿por qué cambió los destinatarios de la parábola? ¿Por qué hay como esa diferencia? ¿Por qué hay como esa diferencia? Entonces, ¿qué tenemos? Que hay una semejanza y una diferencia eh, entre unos y otros, ¿cierto? Aquí puede ser una respuesta. Entonces aquí alguno pone Andrés Felipe, bueno, no los cambió, sino los complementó. Podría ser también una respuesta a cómo explicar las diferencias que hay entre los sinópticos. ¿Sí? ¿Cómo explicar las diferencias que hay entre los sinópticos? Entonces, vamos a ver nuevamente, o no, más bien en un solo vistazo, eh, esta esta disposición de los evangelios. Lo anterior entonces nos deja ver que hay semejanzas, esta es como la conclusión de lo anterior, que hay semejanzas y diferencias en la transmisión de la tradición sinóptica, ¿cierto? Entonces, hay cosas que se cuentan tal cual igualiticas, pero ojo, también hay diferencias. Todavía no vamos a responder por qué esas semejanzas y por qué esas diferencias. Vamos a seguir profundizando en la disposición general de los evangelios sinópticos. Eso lo tienen en distintos textos, en distintos libros, siempre se nos habla de esta disposición general. Grosso modo, ¿cierto? Grosso modo, no es que son igualitirriticos. Entonces, vemos que todo comienza, si uno dijera, aquí estamos una especie de cuadro sinóptico, ¿cierto? Muy general, hay unos cuadros sinópticos mucho más detallados. Comienza con los relatos de la infancia, vean que los tenemos en Mateo y Lucas, Marcos no lo presenta, acuérdense que Marcos ya presenta a Jesús grande, pero los tres coinciden. Vea, hay una preparación del ministerio de Jesús. Y eso va igual, o sea, va igual esa parte en los tres sinópticos.
todo comienza, excepto Mateo y Lucas, con una preparación del ministerio de Jesús. Normalmente eso corresponde también allí a la preparación que va a venir después del ministerio de Jesús en Galilea, ¿cierto? Entonces aquí tenemos más o menos esto concluye con el bautismo de Jesús, con el relato de las tentaciones. Bueno, después de esta preparación del ministerio de Jesús, tenemos, ojo, el ministerio de Jesús en Galilea. Prácticamente los tres nos dejan ver que el ministerio de Jesús comienza con el encarcelamiento de Juan Bautista. Es así que, por ejemplo, Marcos dice, después de que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y comienza ese ministerio de Jesús en Galilea, que en Marcos va hasta el capítulo 9, en Mateo hasta el capítulo 18 y en Lucas también hasta el capítulo 9. Después tenemos un viaje de Jesús a Jerusalén. En Marcos se describe en el capítulo 10, en Mateo del 19 al 20 y en Lucas larguísimo, mire, casi la mitad del Evangelio, del capítulo 9 al 19, prácticamente 10 capítulos, donde Jesús está transfiriéndose de Galilea a Jerusalén. La importancia después que ustedes estudian cuando ven Lucas de ese viaje de Jesús. Entonces, Lucas le da mucho más énfasis a ese camino de Galilea a Jerusalén. Eso no pasa, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, si ustedes leen la primera parte, los primeros 12 capítulos, Jesús va y vuelve como adulto, como predicador, constantemente a Jerusalén, ¿no? Siempre dice, se celebraba por aquella época la Pascua de los judíos y Jesús fue a Jerusalén. Se celebraba la fiesta de los judíos y Jesús fue a Jerusalén. Va y vuelve. En cambio acá, en los sinópticos, se nos describe prácticamente un viaje de Jesús a Jerusalén. Y casi como en espejito, como en complemento con ese ministerio de Jesús en Galilea, tenemos luego el ministerio de Jesús en Jerusalén, donde tenemos también la muerte y la resurrección, el relato de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Esta es, les decía, grosso modo, la disposición general del material que tenemos en los tres evangelios sinópticos. Bueno, entonces, a lo largo de la historia se han dado distintas respuestas al problema sinóptico. Entonces, incluso ha habido teorías, hoy no muy aceptadas, de que es que hubo un evangelio original en arameo y entonces cada uno de los tres como que lo adaptó, lo tradujo al griego y por eso las semejanzas, porque vendrían de un único texto, y por eso las diferencias. Otros dicen, mire, es que eran tres relatos independientes. Dice, pero si eran tres relatos independientes, eso no explica, por más fe que tengamos en la asistencia del Espíritu Santo, eso no explica materialmente esos parecidos tan extremos que hay allá en el texto original en griego, ¿sí? Como el primer ejemplo que veíamos. Tenemos la hipótesis de la mutua dependencia, ¿sí? Es decir, que hay una interdependencia entre todos, pero esa interdependencia entonces no explica, por ejemplo, que haya textos como el de las bienaventuranzas que está en dos evangelios posteriores y en el primero de Marcos no está. Entonces, ¿cómo así? Bueno, y tenemos la más aceptada, la más famosa en cuanto a aceptación por parte de los expertos, que es la teoría de las dos fuentes, y es la que vamos a explicar. ¿Por qué se llama teoría? O sea, una teoría no tiene que ser descabellada, una teoría para que sea plausible, pues tiene que ser lo más, eh, con la mayor cantidad de pruebas posibles. Pero es teoría porque no está comprobada al 100%, ¿cierto? Entonces, por eso decimos es una teoría. Pero ustedes que son estudiosos
Uno, para dar respuesta a cualquier problema que se le presente en la vida, plantea una hipótesis, echa su teoría y va hacia la solución. Bueno, entonces, este esquema probablemente lo hayan visto en muchos lugares, pero vamos a ver un poco cuál es la teoría de las dos fuentes. Nosotros, los latinoamericanos, tenemos fama de ser muy creativos y a veces si estamos haciendo un trabajo, estamos escribiendo algo, le echamos mucha cabeza, pensamos mucho en el título. Los alemanes, que son los que propusieron esta teoría, pues no son muy prácticos, no son tan creativos, son prácticos. Entonces, ¿por qué aquí hay una Q? Precisamente porque fuente en alemán comienza con Q, se dice Quelle, Quelle. Entonces, ellos dicen, uy, la teoría de la fuente, ¿cómo le vamos a poner? Pues la teoría de la fuente, fuente. Si fuera en español, si hubieran sido los españoles o latinoamericanos que hubieran propuesto la teoría, se llamaría la fuente F, ¿sí? ¿Por qué F? Por fuente. Entonces, ¿por qué Q? No era que era A, B, C, D, F, no, porque en alemán la palabra fuente se dice Quelle, que es con Q. Entonces, cuando ustedes escuchen fuente Q, es eso, una fuente, ojo, hipotética, es una hipótesis, es una fuente hipotética. Entonces, ¿qué es cierto? Pues que Jesús más o menos falleció hacia el año 30 de nuestra era, por eso tenemos aquí las palabras y hechos de Jesús, ¿cierto? Que ocurren más o menos en torno al año 30 de nuestra era. ¿Qué pasa? Y ustedes creo que han estudiado un poco esta parte de la formación de los evangelios, aquí está súper resumida. ¿Qué pasa después de de la pasión, muerte y resurrección de Jesús? Tenemos un amplio espacio. Gracias, David, nos escribió aquí cómo se escribe la palabra fuente en alemán, Fuele, ¿cierto? Eh, Después, no es que los discípulos, después de la resurrección, inmediatamente escriben el evangelio. ¿M? Lo que nosotros tenemos hoy día es lo que está en azulito. El Evangelio de Marcos, ¿cierto? Escrito por ahí hacia el año 60. Y los Evangelios de Mateo y de Lucas a partir del año 70. Eso es lo que tenemos. Ahora, ¿cómo se formaron? ¿Qué existió que hoy no tenemos, pero que evidentemente existió? Pues mire, entre el año 30 y el año 60 tenemos 30 años. 30 años en los cuales no existía un evangelio escrito, pues existía el evangelio que se predicaba, ¿no? El que, por ejemplo, San Pablo nos dice, les transmito, hermanos, a mi vez el evangelio. Cristo murió por nosotros, Cristo resucitó para nuestra salvación. Bueno, ahí medio parafraseando el texto de la primera carta a los Corintios. Es decir, hubo una etapa que era súper importante para el cristianismo y para toda ciencia en la antigüedad, que es la etapa oral. Antes del año 60, en el cristianismo no se consideró importante escribir acerca de Jesús. No es como hoy día que, hoy día es que cuando todo se registra, pierde como ese impacto, ese misticismo, esa intimidad. Por aquí no veo personas así viejitas como yo de mi edad, pero acuérdense antiguamente cuando íbamos a un paseo, a una salida con la familia, con la comunidad, llevábamos la cámara fotográfica con un rollito de 12 que alcanzaba para 12 fotografías. Bueno, aquí los millennial pues no nos van a entender, ¿cierto? Eh, pero busquen en la historia de la fotografía de hace 30 años, de hace 20 años, incluso hace 15, hasta hace 15 para atrás. Entonces, ¿qué pasaba? Uno llevaba su rollo y eran costosos. Y además tocaba pagar para que una vez tomadas las fotografías, uno iba a un laboratorio fotográfico donde revelaban y le daban las fotografías, ¿cierto? Y uno se las imprimían allá. No era impresa, era pues la impresión de la luz. Bueno, tocaba
escoger muy bien usted a qué le tomaba una foto. Y esas 12 fotos, de las cuales buenas salían por ahí 8, porque otras salían corridas, etcétera, ¿cierto? Es decir, eran súper valiosas. Eran, eran, sí, eso, hay de que se dañara el rollo, correcto, ¿cierto? Pero entonces había un misticismo, había una importancia para hacer la foto. Hoy día tenemos estos aparaticos, ¿cierto? Que cualquier cosa, uno le toma fotos a cosas, unas fotografías que ni siquiera uno mismo va a ver. Y hay programas ahora que venden o que hay, le eliminamos los cientos de miles de duplicados de fotos que usted tiene porque toma 10 fotos a un microsegundo, cosas a veces importantes. Pero ¿cómo discierne usted cuál es el momento importante que quiso registrar en una fotografía? Entonces, en el momento en que no había fotografía, imaginémonos, bueno, ya había fotografía, pero no era así tan difusa, pero imaginemos hace 100 años que ya existía la fotografía, pero por ejemplo de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, no tenemos tantas fotos, de pronto por allá el día del matrimonio y ya, no hay más fotos. Es más, antiguamente, y por allá, creo que en Perú antiguamente había la tradición, sobre todo como en unos monasterios, ¿no? Era que le tomaban en Arequipa. La fotografía se la tomaban por tradición, era en el momento de la muerte, no la fotografía, la pintura, ¿sí? Entonces pintaban la foto del difunto cuando ocurría algo importante que era su muerte, ¿sí? No había más registros. No le tomaron foto a Simón Bolívar ni a San Martín, ¿sí? Pero más o menos hay retratos, hay pinturas de su época. ¿Por qué hago este parangón? Porque nosotros a veces despreciamos esta partecita de la tradición oral, pero es súper importante. Creo que ustedes en el colegio y yo también estudiamos a los filósofos más importantes de la antigua Grecia: Sócrates, Platón, Aristóteles, o por lo menos sabemos que existieron. ¿Saben ustedes que Sócrates estaba en contra de la escritura? No era que fuera analfabeta, es que era un filósofo predicador y le daba importancia a la palabra, pero a la palabra pronunciada, al discurso, a este que yo estoy haciendo, al de la voz. Incluso, yo sé que estamos registrando la grabación y que, y que muchos la van a ver en diferido y los saludamos también, queridos hermanos, que van a ver esto en un momento probablemente asincrónico. Pero Sócrates nos hubiera jalado las orejas porque él no estaba de acuerdo con eso. O sea, el que está, está. Incluso a ustedes les pasa en sus contextos, de pronto en su predicación. Hay cosas que en el momento del decir el discurso se dicen de una manera y no se vuelven a repetir. No porque usted no quiera y diga, uy, esto les escondo, no. Hace parte del momento de la creatividad. Cuando usted está diciendo un discurso, está creando un discurso. Eso me está ocurriendo en este momento. Ustedes ven que hay unas diapositivas, hay unos textos, hay unos gráficos preparados, pero si yo repitiera esta clase en media hora, sería diferente. Y en algunos aspectos, totalmente diferente. Porque el predicador es autor. Es más, hay todo un estudio, incluso para la Biblia, de análisis retórico. Y los antiguos eran súper expertos en esa retórica. Exactamente. Pasa como cuando los abuelos le cuentan cosa de su vida a sus nietos. Vea, y disculpen que me demore acá, pero me parece importante dejar claro este contexto, porque es que eso nos ayuda a conocer los antecedentes al Evangelio escrito, que es el que conocemos. Y existe el Evangelio escrito porque hubo una tradición oral, que no es que hablaba, no es que tenía la estructura que tienen nuestros evangelios, ¿sí? Era diferente. Eran predicaciones que tenían como propósito causar la conversión de las personas,
hacerlas pasar de un sistema religioso a otro sistema religioso, pasar del judaísmo al cristianismo o del paganismo al cristianismo. Entonces presentaban a Jesús con gran elocuencia, con grandes elementos retóricos. En ese momento de la tradición oral, imaginémonos así, que iba un predicador tal vez a una comunidad, a una ciudad, a un pueblo, y echaba su discurso y volvía a la semana, a las 2 semanas, probablemente volvía y contaba, no sé, el episodio de la multiplicación de los panes, pero cada vez lo hacía con un énfasis, cada vez lo hacía con bueno, con una particularidad, como cuando ustedes van a hablar de un tema, no es que repiten, ¿cierto? No es que repiten, cada momento que se está hablando se está creando. Esa tradición oral después fue siendo ayudada por, por, llamemos, subsidios, ayudas escritas. Es probable entonces que hayan comenzado a surgir, eh, eh, pues había palabras de Jesús que, que todo el mundo está de acuerdo, que, que son auténticas, que vienen de su boca. Y los predicadores las iban repitiendo como de memoria, pero con el tiempo las fueron escribiendo. O de pronto un predicador que estaba neófito, aprendiz, que no tenía tanta capacidad memorística, que era raro en la antigüedad, todo el mundo practicaba muy bien, ejercitaba la memoria, las fueron escribiendo, las fueron poniendo por escrito como ayuda para su predicación, para que en el momento en que usted dijera, ah, pues como dijo Jesús en aquella parte, entonces leía, como hacemos nosotros, pero ellos no lo hacían antiguamente. O nosotros decimos, como dice Jesús, y sacamos nuestro texto escrito, ¿cierto? Ellos sacaban su memoria y la ayuda escrita fue surgiendo como complemento. Bueno, en 30 años de evolución, así como hoy día hay que crear PowerPoint, inteligencia artificial, Prezi, videos, podcast, todo eso, pues imaginémonos también, ellos se fueron adaptando a la tecnología de la época y poniendo por escrito algunas tradiciones sobre Jesús, algunos relatos sobre Jesús, algunos discursos de Jesús. Y tenemos entonces, después de la tradición oral, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Pero, ¿cómo explicar entonces que el Evangelio de Mateo y de Lucas se parezcan al Evangelio de Marcos, pero que haya partes de ellos que no se parecen al Evangelio de Marcos? ¿Qué dice la teoría de las dos fuentes? Vean que ustedes aquí del Evangelio de Marcos hay una flecha que sale hacia Mateo y otra flecha que sale hacia Lucas. Es decir, que una fuente primaria, una fuente de consulta, por decirlo de alguna manera, que tuvieron Mateo y Lucas fue Marcos. ¿De dónde Marcos tomó los datos que hay en el Evangelio? Pues de la tradición oral. Y la tradición oral se remonta hasta Jesús. Entonces tenemos aquí de Jesús la tradición oral, Marcos, Mateo y Lucas. Pero la teoría de las dos fuentes, ¿qué dice? Que una fuente es Marcos, pero como es la teoría de las dos fuentes, la otra fuente es esta famosa fuente Q, que también proviene de la tradición oral, pero que ustedes ven que es diferente de la tradición de Lucas, es decir, perdón, de Marcos. Es decir, que Marcos no la conoció. Marcos no conoció esta fuente Q, pero sí la conocieron Mateo. Fíjense que Mateo tiene una flecha, la que viene de Marcos, pero tiene otra flecha que viene de Q. Y asimismo, Lucas tiene su flechita que viene de Marcos y su flechita que tiene de Q. Entonces, voy a devolverme aquí. Hipótesis de la mutua dependencia, ¿cierto? Era la anterior, pero la mutua dependencia era sobre todo entre Lucas y Mateo. Entonces, la hipótesis esa era que Mateo y Lucas se conocieron y así como los niños de la escuela que miran de lado y se copian en su parcial, en su examen, dice,
pues Mateo y Lucas se conocieron, entonces compartieron material, pero no, esa hipótesis no se aceptó tanto, la que más se acepta es que, ¿por qué se parecen? No porque se copiaron entre ellos, sino porque tienen las mismas fuentes, a saber, Marcos para lo que se parecen entre los tres y la fuente Q para lo que se parecen entre ellos dos, pero no con el Evangelio de Marcos. Hasta ahí, más o menos, la teoría de las dos fuentes. Vamos a ver si hay preguntas por acá. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, por aquí antes de darle la palabra a Juan Carlos, que tiene la mano levantada, responder algo que ponen en el chat, que la población era analfabeta en su mayoría, pero es que no era necesario, o sea, no era por el valor que tenía la tradición oral, ¿sí? Es decir, Sócrates sabía leer y escribir, pero él diría, pero ¿para qué si tengo el uso de la palabra? ¿Sí? Entonces, era importante saber leer, pero escribir no. Eh, no sé si me hago entender. El valor que se le daba a la palabra pronunciada. Hoy día le damos valor a la palabra escrita. La palabra pronunciada tiene un valor porque está la creatividad. No es lo mismo ir a un concierto de un artista que les guste a que escuchar la canción en YouTube, ¿sí? Es diferente, porque usted cuando va al concierto, cuando va a la predicación, cuando va a la conferencia, está allí, ¿sí? Eh, interactúa como en una clase, ¿cierto? En la clase usted interactúa con el profesor y ya por YouTube, pues no, por mucho le puede dar like o dislike. Entonces, es un valor la palabra oral. Se pierde ese valor o parte de ese valor cuando se escribe. Cuando se escribe, se fija. Eso hace que no se pierda, pero ya no se puede cambiar. El predicador, si usted va y lee, ¿cierto? A veces uno lleva a una conferencia donde le piden que lea la conferencia. Entonces, en el momento de la conferencia, bueno, por ahí se puede apartar, decir alguna cosita, pero ya está amarrado a lo que escribió porque usted puede complementar, ampliar lo que escribió con lo que va diciendo en ese momento. Entonces, vea que escribir tiene sus más y tiene sus menos. No era solamente porque la población en su mayoría no supiera eh, leer y escribir, sino también, pero ¿por qué no sabían? Porque era suficiente la oralidad, era suficiente la oralidad. Juan Carlos, entonces adelante con su pregunta. Profesor, la pregunta la acabo de poner en el chat. Sencillamente es más para conocimiento para mí. Tal vez los compañeros puedan tener la misma pregunta. Si Lucas, el Evangelio de Lucas, hemos leído, ¿verdad? Con el tiempo de que Lucas obviamente era médico, era doctor. ¿Qué necesidad tenía entonces Lucas, pregunta, de copiar tal vez a Marcos o a Mateo, cuando tal vez él pudo profundizar un poco más en cuestión del contexto, ¿verdad? Y llevándolo pues, de esta forma. Solamente es una pregunta. Bueno, muy, muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos, por su pregunta. Vea, es que como dice el mismo Lucas en su introducción al Evangelio, dice, querido Teófilo, mire, muchos han escrito, dice después, yo, y ahí está muy bonito, después de haber investigado también yo exhaustivamente, después de haber hecho un ejercicio, yo también he decidido, ilustre Teófilo, poner por orden, bueno, lo que a mi vez recibía, está todo el relato de la tradición que Lucas recibió. Es decir, ahí Lucas un poco nos da como pues él que era pues hábil y tenía la asistencia del Espíritu Santo, lo pone en un párrafo muy, sí, en ese prólogo al Evangelio, los primeros 4 versículos, cómo fue el proceso de escritura de un evangelio, ¿sí? No es simplemente como casi que cómicamente algunos piensan que es como conectarse aquí con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo como que lobotomiza.
y lo hace zombie al agiógrafo y el agiógrafo simplemente presta su manito. No, los agiógrafos, con la inspiración del Espíritu Santo, están poniendo por escrito ese mensaje divino en contexto humano, con una investigación humana, como dice Lucas, ¿sí? Entonces, no es que tuvo necesidad de copiar, es que es un investigador auténtico, esmerado, ¿sí? Eso es lo que hizo Lucas. Entonces, aquí en el texto, en la imagen, cuando dice, yo también he decidido, a ver en mi traducción que tengo aquí, he decidido también después de haber investigado diligentemente. ¿Qué investigó diligentemente Lucas? Investigó lo que ya estaba escrito por Marcos, investigó, no se quedó, no se contentó con lo de Marcos, se fue a la fuente Q. Y vea, que aprovecho esta pregunta muy al lugar porque me permite explicarles estos cuadritos que tengo en los extremos, ¿sí? Entonces, no solamente investigó a Marcos y a la fuente Q, que en eso coincidió con Marcos, sino que estudió otras cosas. Dice, después de haber investigado diligentemente todo, desde sus orígenes. Por eso aquí donde dice protoevangelio de Lucas, también hay una flechita que viene desde la tradición oral. Es decir, es material investigado por Lucas, que él lo dice ahí en el Evangelio, pero que no conoció Mateo, que no conoció Marcos, pero que sí conoció Lucas. Y así como hizo Lucas con ese material, por ejemplo, la parábola del buen samaritano. ¿De dónde se inventó Lucas la parábola del buen samaritano? ¿Dónde la investigó? Pues no la encontró en el Evangelio de Marcos. No la encontró en la fuente Q. Si la hubiera encontrado en la fuente Q, la tendría Mateo. ¿Sí? La encontró en otro material que ponemos aquí, porque lo que está en blanco es lo que no tenemos materialmente hoy. Bien, lo mismo sucedió Mateo. Mateo no es así, decimos en Colombia así tan chicanero que dice, yo también investigué, pero también, o que alardea en el buen sentido de la palabra aquí, porque como vamos a hablar mal de nuestros evangelistas, ¿cierto? Pero Mateo hizo exactamente lo mismo que hizo Lucas, investigar diligentemente. Y por eso tenemos material del Evangelio de Mateo que no lo encontramos ni en Q, porque no está en Lucas, ni lo encontramos en Marcos. Ejemplo, los relatos de la infancia de Mateo, lo de los magos venidos de Oriente, la masacre por, cometida por Herodes, ¿sí? Eh, entonces, ahí tenemos un material que indica esa investigación. Es decir, ojo, el gran hecho que tenemos a la base de todo está aquí, Jesús. Y vea todo lo que causó, incluso desde el punto de vista humano, y ver cómo, de todas maneras, por ejemplo, habiendo pasado años, por casi un decenio entre Marcos y Mateo, tenemos hechos donde se transmitió tal cual. ¿Se acuerdan el primer ejemplo que pusimos al inicio de la mañana de las palabras que están exactamente en el mismo orden? ¿Sí? Eso es la rigurosidad de los evangelistas, la rigurosidad de los que están escribiendo los evangelios se ve allí. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, porque pues eso nos permite ver allí una, bueno, me permitió también, vea que la pregunta no estaba fuera, sino que nos permitió terminar de explicar este cuadrito. Perdón que había una pregunta. El Evangelio de Mateo, ¿por qué pensamos que es discípulo de Jesús? Es por tradición, ¿cierto? Ningún evangelio, recordemos, ningún evangelio está firmado. El único evangelio de estos cuatro medio firmado es el de Lucas, aunque no dice yo Lucas. Pero ¿en qué sentido está firmado? Que le pone un prólogo en primera persona, ¿sí? Le pone un prólogo en primera persona. Y lo mismo hace
en el segundo volumen de su obra, que son Hechos de los Apóstoles. Ya ustedes lo van a estudiar allá pormenorizadamente en otro momento. El Evangelio de Juan también tiene una medio firma. O sea, no dice, y es que no era usual en la antigüedad firmar las cosas como hoy, porque el Evangelio de Juan habla en primera persona allá al final. Sabemos, este es el discípulo que da testimonio y su testimonio es verdadero, y sabemos, sí, pues se pone en primera persona, que lo que él dice eh, es auténtico, sí, ahí como que se deja ver el autor, que no era usual, ¿cierto? Cuando vemos hoy día todo el mundo no hace sino tomarse selfies, ¿no? Pero los pintores clásicos, los escultores clásicos, ellos no hacen una escultura de sí mismos, muy rara vez. No sé, por allá de Michelangelo, Rafael o bueno, todos esos pintores por allá clásicos, de vez en cuando dice autorretrato o se ponen por allá en una escena bíblica, por allá escondiditos y dice, ay, va a estar a la cara del autor. Se ponen siempre en segundo plano los grandes autores, ¿cierto? Nosotros ahí nos ponemos en primer plano porque no somos tan grandes como ellos, entonces tratamos ahí de llenarnos a veces de falsa humildad. Pero fíjense que eso no le pasó a los escritores. Entonces, por tradición de autoridad, se le ha atribuido a unos autores. Pero como ustedes se dan cuenta aquí, esto no, incluso acá, no pudo haber sido el, el fruto del trabajo de un autor. Sí, esto no lo hizo un autor. Esto fue el fruto de distintas comunidades, de distintas personas que fueron aportando, que al final hubo alguien que recogió todo, que lo puso por escrito, que le dio una sistematización. Y al fin, casi siempre otro que lo pulió y no sé qué. A veces nosotros cuando tenemos que presentar un trabajo por ahí, decimos, bueno, este es la conferencia. Dice, uy, después uno, no, conferencia última. Y uno le cambia el nombre del archivo. Después le pone conferencia última, esta sí, ¿sí? Y le pone fecha y le pone hora. ¿Y por qué? Va variando hasta que finalmente tiene la que va a salir publicada, como en este caso los evangelios que tenemos a nuestra disposición. Bueno, unos datos estadísticos de los evangelios sinópticos. ¿Cuántas perícopas hay? Vea, para que nos demos cuenta, ¿cierto? El que menos habla, pues precisamente es Marcos, porque tiene unas 11.000 palabras contra las 18.000 de Mateo y Lucas 19.000. Si ustedes se fijan, el evangelio más amplio es el de Lucas. Y uno dice, pero ¿cómo así si Lucas tiene 24 capítulos y Mateo 28? Pero es que vea los capítulos de Lucas, sobre todo al inicio, capítulos de más de 60 versículos, ¿sí? Entonces, pues eso sabemos. Bueno, entonces aquí las primeras nos dan cuenta de la cantidad de versículos que tiene uno u otro evangelio. Y aquí vemos ya algo de la cuestión sinóptica. Perícopas comunes a los tres. Vea, de las 104, 203 que tiene Mateo, aquí podemos comparar esta primera. De las 203 perícopas de Mateo, 104 son comunes a los tres, ¿sí? O sea, la mitad del Evangelio, más de la mitad del Evangelio de Mateo, la encontramos, si ustedes ven su Biblia, ahí tiene mejor dicho, una perícopa así, otra no, tiene su paralelo ya en Mateo, en Marcos y en Lucas también. Marcos, mucho más, pues claro, porque a Marcos lo casi que fue la fuente. No, es que no quiero decir lo copiaron, porque no es así como nosotros copiamos y pegamos hoy día, no. Fue fuente de referencia, fuente que investigaron Mateo y Lucas. Entonces, Marcos, de las 127 perícopas que tiene, 93 las tenemos también en Mateo y en Lucas. Eso quiere decir de todas maneras
que hay perícopas de Mateo que no están en las tres, en los tres. Bueno, y de Lucas, vea que Lucas es un poquito el más diferente, pero no mucho, o sea, pues 200, mitad de 200, casi que es 98, pero es un poquitico menos. Un poquito menos de la mitad de las perícopas de Lucas están comunes a los tres. Hay perícopas que están en Mateo y están en Marcos, pero no están en Marcos, perdón, Mateo y Lucas, pero no están en Marcos. Les pregunto, ¿por qué? ¿Cuál es la fuente? Antes de perícopas quiere decir unidades, unidades, párrafos. Mm, ¿Qué otro nombre le dan ustedes? La perícopa es un pasaje bíblico, llamémoslo, es como la palabra aquí más acertada, muchas gracias. Y efectivamente, ¿qué quiere decir perícopa? Pues aprovechemos la pregunta, ¿cierto? Porque no responden. Perícopa equivale a decir pasaje, un pasaje bíblico completo, o sea, que normalmente en las Biblias está señalado por un punto aparte, por un párrafo, a veces tienen un título. Bueno, perícopa viene del griego peri, que quiere decir alrededor, ¿cierto? La peritonitis, el peritoneo es esa membrana que nos recubre alrededor del estómago, ¿no? La parda de las vísceras. Perífrasis, perímetro, ¿no? El perímetro es lo que está alrededor de un lugar. Y aquí pericopto, perícopa. Copto significa cortar. Entonces, lo que yo corto alrededor, entonces es la delimitación de un pasaje, como yo el pasaje lo delimito, dice, aquí es del versículo tal al versículo tal, esa es una perícopa, un pasaje bíblico. Gracias por la pregunta para que no se queden con, con, con esto. Los libros apócrifos difícilmente pudieron servir de fuente a los evangelios que hoy tenemos porque son normalmente posteriores. El evolucionar, sobre todo la gran ebullición de esos evangelios apócrifos, son sobre todo a partir del siglo segundo y tercero después de Cristo. Entonces son posteriores, sobre todo podríamos decir ya a finales del siglo primero, comienzos del siglo segundo, entonces son posteriores. Entonces, por ejemplo, Marcos no los pudo haber conocido. Difícilmente Mateo y Lucas, probablemente haya algo ahí en el Evangelio de Juan en cuanto a contemporaneidad, pero no está probado. Bueno, entonces, a ver, yo hice una preguntita. Está buena esta pregunta de Iván. eh, si a la fecha no hay versiones originales, ¿cómo se corrobora? Y aquí no me... Es fiel a la versión original. Eso es un bien difícil, pero para que tengamos claro, ¿no? Ustedes o vieron la película o leyeron el libro Dan Brown. ¿Ahí cómo se llamaba? ¿Es Dan Brown? ¿Dan Brown? El de Dan Brown. Eh, ahí. Bueno, de hace unos 20 años, no, unos 15 años. El Código Da Vinci. Uy, casi se me olvida. Bueno, supuestamente en la iglesia o en las iglesias se habrían cambiado los manuscritos para cambiar el texto, ¿cierto? Resulta, bueno, yo por acá tengo un texto, hagámosle publicidad a los, a los libros producidos por Sociedades Bíblicas Unidas, pero esta es Sociedad Bíblica, bueno, eso está, Sociedad Bíblica Alemana, pero creo que está también con el patrocinio de sociedades, sí, esta es la Sociedad Bíblica Alemana, pero normalmente en cual, es por lo que le tengo, ahí sí ya se ve, ¿cierto? Ese es el Novum Testamentum Grece, Novum Testamentum Grece. Esta es una edición crítica del Nuevo Testamento, ya para cuando ustedes quieran profundizar un poquito más. En esta edición crítica se recogen
los manuscritos del Nuevo Testamento más conocidos, más famosos, de mejor calidad. ¿Dónde está el original de Mateo? ¿Dónde está el original de Marcos? ¿Dónde está el original de Lucas? La respuesta es no está, no existe. Lucas escribió, Mateo escribió. ¿Qué pasó? En esa época que no había PDFs, ¿cierto? Para que Mateo le hubiera mandado un WhatsApp a alguien, dice, uy, guárdeme esto que no se me pierda, súbamelo a un drive, ¿cierto? No, en esa época en que no existían los drive, no existía la nube, entonces, ¿qué hacía? ¿Qué pasó con el Evangelio de Mateo? Pues una comunidad dijo, oiga, ese Evangelio está bueno, venga, déjemele sacarse, es como usted, cuando ustedes se pasan por ahí un libro pirata, uy, déjemele sacar copia. Pues la copia era poner un amanuense, un escribano, que a mano copiaba el Evangelio original y tenía una nueva copia. Reproducción exacta al 99,9%, porque ellos eran muy celosos. Los escribanos no tenían otro oficio que copiar lo que veían. Pero ojo, ustedes a veces, y nosotros, nos equivocamos leyendo, nos saltamos de renglón, confundimos una palabra por otra, cambiamos, si tenemos dislexia o no sé cómo se llama, cambiamos el orden de las letras, el orden de las palabras, a veces queriendo, a veces sobre todo sin querer. Entonces, esto se fue copiando, se fue copiando, se fue copiando, se fue copiando, se fue copiando. Eh, Hasta la aparición de la imprenta, ¿cierto? Hasta la aparición de la imprenta, donde ya no se pudo copiar más, pues porque ya los errores que se podían introducir por copiarlo a mano y estar, pues cada palabra era el peligro de un error humano, porque usted le podía cambiar una tilde, cambiar una cosa sin darse cuenta. Además, estos que trabajaban por allá sin luz eléctrica, de pronto si querían proseguir su trabajo tarde de la noche, tenía que ser a la luz de una vela. Bueno, pero ¿cómo saber hoy día? Hoy día las Biblias, ¿qué tratan de hacer? Tratan de recoger los manuscritos más antiguos y reconstruir un texto lo más posible cercano al original. Y eso es lo que tenemos en libros de estudio eh, muy especializados, como el que les acabo de mostrar, el Novum Testamentum, ay, ahora ya no me lo cogió, Novum Testamentum Grece, que nos recoge el texto, que esto sí está en griego, ¿cierto? El texto está en griego, pero con un aparato crítico en la parte inferior que nos permite decir, mire, en el manuscrito del siglo tercero, este texto está de esta manera, en el del siglo octavo está así, etcétera. Entonces, hay toda una ciencia que se llama la crítica textual, que es la que nos permite reconstruir el texto más cercano al original. Perdón un momentico, voy a leer aquí algunos de los chats. Entonces, la efectivamente, bueno, entonces, mejor versión bíblica al original personal. Hay distintas versiones, distintas traducciones. Bueno, según los estudiosos, hoy se recogen, estas ediciones críticas recogen hasta 5.000 manuscritos, 5.000 manuscritos. Pues versiones puede haber muchas más, pero manuscritos son 5.000 los que se están recogiendo y comparando entre sí para ver cuál es el más cercano al original. Entonces, eso es lo que tratan de hacer ya los expertos, los comentarios, y recogiendo la versión más cercana al original para esa, para esa situación. Bueno, entonces, es por eso que, ¿cuál es la versión mejor? Casi que lo mejor sería hacer un estudio con una Biblia interlineal que trae el griego y el español para ir tratando de mirar cuáles son los textos, cuáles son
los, los parámetros de cada uno y saber que de todas maneras hay, a medida que se iba escribiendo y se iba copiando el texto, se pasaban pues algunas cosas no totalmente iguales. Pero cuestiones de fondo, así en crítica textual, que hayan cambiado, no sé, Dios por diablo, pues no hay, porque como les digo, los copistas eran lo más fieles a lo que tenían delante. Bueno, para terminar esta parte, entonces vemos aquí perícopas comunes a Mateo y Marcos. Esta rayita, ¿por qué? Pues porque son aquellas que provienen de la fuente Q. Esas son las comunes a Mateo y Marcos. Perícopas comunes a Mateo, a Marcos y Lucas, que de todas maneras Mateo no puso en su original. Aquí Mateo y Marcos. Aquí esta rayita está mal. No, está bien, Mateo y Marcos. Aquí esta rayita debería estar aquí al otro lado. Bueno, entonces, eh, el hecho es que esto nos deja ver que hay autoría propia, que cada autor decide qué perícopa, qué pasaje bíblico pone y no pone dentro de la estructura que cada uno de estos libros tiene. Un poco, entonces, con base en esto anterior, incluso algunos tratan de estudiar y de subrayar sus Biblias así. Ustedes pueden de pronto para no dañar su Biblia, no sé, un texto de estudio que pueden imprimir. Se trata de poner de la siguiente manera. Entonces, eh, pueden subrayar como una manera de ejercicio práctico, de pronto para que hagan, no sé, cojan unos 2 capítulos del Evangelio de Mateo o de Marcos, y entonces vea, subrayan en marrón lo que es común a los tres, en violeta lo que es común a Mateo y Marcos, en verde lo que es común a Marcos y Lucas, y en naranja lo que es común a Mateo y Lucas. Esto tiene su razón de ser, porque tenemos al final los 3 colores primarios, ¿no? Amarillo, azul y rojo, como la bandera de Colombia. Rojo para Mateo, como un color de la bandera de Perú, azul para Marcos y amarillo para Lucas. Por eso, si usted los combina, los tres le sale marrón, o si combina el azul y el amarillo, Marcos y Mateo, pues aquí por eso le sale verde, y por eso si combina el rojo y el amarillo, le sale naranja aquí para Mateo y Lucas. Entonces, es subrayar en rojo lo que es exclusivo de Mateo, que es realmente poco, ¿sí? Sería buscarlo? Son 39 pasajes de los 203. En Marcos, azulito, solo 7 pasajes, ahí los van buscando los que no les aparezca en los tres, y 64 Lucas en amarillo, los que no aparecen en los tres. Entonces, esta es una manera como de comparar. Y vea que ya con esto, usted puede hacer un primer estudio de la Biblia, del Evangelio. Es decir, y vea, es que cuando usted estudia uno de los 3 evangelios sinópticos, pues lo primero es decir, oiga, si estoy estudiando Marcos, venga, ¿cómo transmitió Lucas este mismo pasaje y cómo lo transmitió Mateo? Así como cuando usted lee una noticia en el periódico, y sobre todo si es una noticia delicada, no sé, política, a veces que son como, que hay que coger como con pinzas. Pues usted no va y lee el periódico y ya le creyó al periódico lo que dijo de algo, sino que usted va y lee otro periódico, ojalá el que dice todo lo contrario. Y después, si uno entre más fuentes lea, mejor se acostumbra a la historia. Y aprovechando una de las intervenciones de alguno de ustedes, mire, cuando ustedes lean los evangelios sinópticos, tengan por favor esa actitud de Lucas. Esa actitud de Lucas que dice, es que vea, yo lo que digo es no lo primero que se me ocurre, lo primero que leí.
No, después de haber investigado diligentemente, dice Lucas. Ahí sí. Entonces, este, por ejemplo, ya puede ser un primer paso para su investigación. ¿Cómo trata un determinado pasaje? Si usted está estudiando Marcos, ¿cómo trata ese pasaje también Mateo, perdón, y cómo lo trata Lucas? Y sobre todo, donde hay cambios, donde hay diferencias, pues usted ahí pone su atención, ¿sí? Pone su atención para decir, oiga, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir entonces esta particularidad del evangelio que yo estoy, que yo estoy utilizando en este momento? Se puede decir que muy probablemente voy a leer aquí una pregunta de Luis Fernando Pérez. Se puede decir que muy probablemente ningún evangelio fue escrito por un testigo presencial de Cristo. Se puede decir, uy, eso, ¿qué decimos? Pues digamos que sí se puede decir, ¿cierto? Es decir, porque es que imagínense, mire esto, o sea, si Jesús murió a la venerable edad de 30 años y ya era considerado casi un anciano, a los 33 años, perdón, muy probablemente al año 60, probablemente sí existía algún testigo ocular, pero muy difícilmente. Es decir, eh, que no necesariamente el redactor final del Evangelio fue testigo ocular de Jesús, pero sí fue testigo de Jesús. ¿En qué sentido? Los autores fueron hombres creyentes, hombres que sintieron, vivieron el Evangelio. O sea, eso que dice Pablo, ¿no? La transformación de su vida por parte de Jesucristo. Eso sí es lo que vivió, lo que vivieron ellos. Entonces, ¿conocieron a Jesucristo? Sí, pero no necesariamente al Jesús que caminó en Galilea, sino ya al Jesucristo resucitado, actuando en la comunidad, viviendo en la comunidad. Bueno, aquí, bueno, Juan Carlos, ya que levanta la mano, bueno, nos quedan como, bueno, nos queda media horita para otro ejercicio y para ir respondiendo a medida que ustedes van planteando sus preguntas. Entonces, Juan Carlos. Profesor, siguiendo la línea de lo que está hablando en relacionado a los testimonios o los testigos, eh, en el caso de Juan, que usted estuvo explicando hace unos minutos atrás, Juan 21-24, donde dice que él, el discípulo es el que da testimonio de lo que vio. ¿Cómo entonces podemos interpretar de que en el caso de Juan, lo podemos tomar como un testimonio real Bueno, basado en lo que usted acaba de explicar? sí, gracias, Juan Carlos. Entonces, eh, efectivamente, allí también se ve como ese pasaje y esa, bueno, aquí vea, está muy bien aquí este esquema para hablar de ello. Cuando el cuarto evangelio dice, este es el discípulo que da testimonio. Entonces, y nosotros sabemos, ese nosotros sabemos está refiriéndose al editor final, ¿cierto? Fíjese que allá hay un poco de personas. El editor final del evangelio, mm, el que escribió la última palabra, por decirlo de alguna manera, dice, y nosotros sabemos. Cuando dice nosotros sabemos, está reconociendo que todo no es obra suya, que detrás de él hay como una serie de, lo que hoy sería como un grupo editorial, un consejo editorial. O sea, no es que ese último autor se creó todo, sino que está reconociendo el trabajo de otros antes que él. Nosotros sabemos. Entonces, hay un paso del testigo ocular acá
a este, dice, nosotros sabemos, o sea, por lo menos otra etapa de la redacción, de ese, o por lo menos de ese otro, para decir un nosotros, pues es yo y otro, por lo menos, ¿no? Entonces, aquí está el nosotros, o sea, el tú, el otro tú, y aquí en esta etapa estaría el yo, ¿sí? Es decir, nosotros, yo y otro. Y este es el testigo, o sea que ese otro al cual yo estoy consultando, ese sí fue testigo ocular. Entonces, en ese sentido, Juan Carlos y todos, cuando dice este es el testigo ocular. Cuando dice nosotros, está refiriéndose que a un tú. Pongamos aquí que el testigo ocular se llamaba Federico. Aquí hay otro que se llama Ruperto y aquí hay otro que se llama Juan. Este Juan dice de Ruperto y de él, nosotros sabemos que este es el testigo, refiriéndose a Filiberto, no me acuerdo a quién había dicho aquí, como, em, como testigo ocular. Entonces, lo que allí nos está describiendo es el arduo, diligente proceso de redacción que comporta cada uno de los evangelios y cómo todos los evangelios, como muestra este cuadrito, se conectan a través de materiales escritos precedentes, como pueden ser estos, como pueden ser otros. Para el caso del Evangelio de Juan, se conectan a través de una tradición oral hasta el mismísimo hecho de Jesús. Bueno, Primera Corintios dice que todavía habían algunos que habían visto a Jesús. Claro que sí, porque es que Primera Corintios se escribe por allá entre el año 50 y 55. Sí, entonces, pues es muy posible eso, ¿cierto? En cambio, pues Mateo ya, pues son casi 20 años después de Corintios. Entonces, pues la edad es inexorable. Y y probablemente si existía alguno, pues era un bebecito de brazos cuando existió Jesús, que todavía estuviera vivo, por ejemplo, durante la redacción del Evangelio, por ejemplo, de Mateo o de Lucas. Bueno, por aquí en el chat nos ponen también un recurso que es el Logos Calogos, si ustedes lo quieren consultar. Ya para los más interesados en un estudio comparativo, pues lo pueden consultar. Aquí nos puso el link incluso al Evangelio de Mateo. Entonces, pues nos pone el texto en griego y debajo de cada palabra en griego su correspondiente en español. Es una traducción ahí difícil de entender porque es palabra por palabra, pero nos da una idea de cómo puede ser esa reconstrucción del texto. De todas maneras, no es, eh, no es el original, no es el original, sino es una reconstrucción del texto original. Hoy día hay manuscritos que están publicados en ya en las librerías, en los museos especializados, que tienen la Biblia completa, digitalizada. Entonces hay códigos muy importantes como el código sinaítico, se llama así porque fue descubierto en el desierto del Sinaí, o también el código vaticano, que se llama así porque está hoy día en la librería del Vaticano, y hoy día están disponibles ahí pues con fotografías de altísima definición que ustedes pueden consultar y ver allí incluso tanto el código sinaítico, que usted es fácil, usted lo pone en Wikipedia, código sinaítico, y al final en Wikipedia está enlaces externos. Sí, porque si les digo el que es, pues a uno se le olvida. Y entonces ya la página, si no estoy mal, es sinaiticus.org. Y entonces ahí entra. Pero si se les olvida, pues ustedes pueden entrar. Pero hay como dato curioso, saber
que incluso hoy tenemos acceso a a esos manuscritos súper antiguos. Ahora en la siguiente clase, no me acuerdo si es para la de hoy o para la de 8 días, les tengo ahí una foto de uno de los manuscritos para que puedan conocer por lo menos como dato curioso cómo eran esos manuscritos. Entonces, muchas gracias ahí. Y bueno, si hay más preguntas, por favor levanten la mano para que les puedan activar el micrófono. Bueno, vamos entonces a ver aquí un caso ya concreto de ejercicio de una perícopa o de un pasaje bíblico que tenemos en los evangelios sinópticos. Ahí les tengo un pasaje o perícopa de triple tradición. Es el caso de la curación de la suegra de Pedro, ¿cierto? Eh, bueno, vamos a leerlo en voz alta. Voy a pedirle a Juan Carlos que lea, por favor, el de Mateo y a quién más está por acá. Bueno, no sé, alguien, Fernando, quisiera leernos el de Marcos, Fernando Peredo y Claudio Pothoff que nos lea el de Lucas. Entonces, vamos a comenzar con el de Mateo, por favor. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a su suegra en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Se levantó y se puso a servirle. Perfecto, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora el de Marcos. Vamos a abrirle el micrófono a Fernando Peredo. Eh, Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Disculpe, es que justo cuando usted me dijo, estaba viendo el link. Perfecto, Marcos, no se preocupe, siga por favor. ya. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaba de ella. Se acercó y tomándolo de la mano la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Perfecto, muchas gracias. Y ahora escuchemos la versión de Lucas. Activémosle el micrófono a Claudio Pothoff. Bueno, pero creo que bueno, no importa. Bueno, por favor, hermano, ¿qué? Claudio. Bueno, entonces otra persona, de pronto, algún problema pasa con el micrófono, hermano Claudio, muchas gracias de todas maneras. De pronto a David Palma, Sí, doctor. sí, por favor, léanos Lucas 4:38 al 39. Saliendo de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, conminó a la fiebre, y la fiebre la dejó. Ella, levantándose al punto, se puso a servirles. Bueno, perfecto. Eh, ya que me acuerdo, aviso de interés, por favor, no se les olvide marcar la asistencia de esta hora en el campus. No se les olvide marcar su asistencia. Bueno, eh, antes de Cristian Vázquez, por favor, Cristian Vázquez Romero, es una pregunta. Ya le activamos el micrófono.
Cristian Vázquez Romero. La- ahí lo tiene, ahí lo tenemos en pantalla, tiene levantada la mano la de Simpson y la otra. Sí, muchas gracias. Buenos días con todos. Mi pregunta es sobre el cuadro pasado. Disculpe que retroceda el tema, pero sobre la fuente Q. Mencionó que podrían haber sido escritos anteriores o primeros escritos antes de los evangelios. Mi pregunta es si es que también se podría considerar estos escritos como inspirados por el Espíritu Santo. Gracias. Bueno, muy bien, Cristian, muchas gracias y también buena pregunta. Pues yo creo que en la misma categoría que nosotros le damos inspiración a nuestros textos actuales, diríamos que no, ¿cierto? Diríamos que no, porque a lo que se considera inspiración del Espíritu Santo es tal cual, es a los textos. ¿Qué, qué fue la fuente Q? La fuente Q es un hipotético documento que no existe hoy, pero que debió existir y sería prácticamente la única manera que explica el parecido entre Evangelio de Mateo y Lucas, no con Marcos. Entonces, es un documento que muy probablemente existió. Pero ojo, no es que todo lo que sea auténtico y no todo lo que sea verdadero, pues es que es inspirado por el Espíritu Santo, o sea, tiene, pues sí, proviene de Dios, etcétera, por la, por la categoría humana y pues porque a través de Dios creador del hombre, pues también es creador de todo el ingenio humano. Pero no sé, pensemos en un documento extrabíblico que dice una verdad. ¿Qué podemos decir? Que es auténtico, que es verdadero. Pero entonces no es que a todo lo que sea auténtico y verdadero le vamos a dar la categoría de inspirado por el Espíritu Santo. No sé, hay documentos de historiadores antiguos, por ejemplo, Flavio Josefo, más o menos del también contemporáneo de esa época de los evangelios, que habla de Jesús, de un tal Jesús que existió y que Flavio Josefo se considere como un apoyo histórico desde fuera del cristianismo a los hechos de Jesús, no por eso decimos, es que es inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, no todo lo que es auténtico, no todo lo que es cierto es que le decimos, esto es Espíritu Santo. Y no todo lo que no sea inspiración del Espíritu Santo, entonces no por ser inspirado el Espíritu Santo es falso, ¿cierto? Entonces, simplemente que ¿qué quiere decir inspirado por el Espíritu Santo? ¿O cuál es la consecuencia? Que para el creyente, lo que es inspirado por el Espíritu Santo es normativo, ¿sí? Es decir, no es una palabra más, sino que lo obliga. ¿Obliga a un ateo? Pues no, porque el ateo no es creyente, ¿sí? Entonces el ateo no le considera ese gran valor. Nosotros a lo que sí le damos gran valor es a los cuatro evangelios y pues a todo el Nuevo Testamento considerados de esa manera. Eso no implica que haya, no sé, otros escritos, otras fuentes que sean de ayuda para el crecimiento, para la investigación, para la profundidad espiritual eh, y que sean auténticas y verdaderas. Muchas gracias, Cristian, por por su pregunta. Eh, bueno. Estoy mirando acá si hay alguna pregunta en el chat que no haya respondido. Me parece que no. Hay una cuestión, no sé si nos quiere responder aquí el soporte técnico. ¿Influye que tengamos cámaras prendidas, que se haga lento el internet para el destinatario?
Yo diría que no mucho, pero ustedes dirán, porque de todas maneras, bueno, Claudio ha levantado la mano. ¿Quiere decir algo, por favor? Claudio Potov, si le podemos... Ya, ya tiene habilitado el micrófono Claudio, pero no, debe tener alguna situación en su equipo. Si usted gusta, Claudio, ponga su pregunta en el chat y con mucho gusto eh, trataremos en lo posible de responder. Bueno, sí, vamos a tener un break, no de 5 minutos, sino de 10. Les pido un poquito de paciencia hasta, hasta las... entendí que es hasta las 10:55 el break programado. Bueno, perdón, a ver, preguntas. David tenía una pregunta, ¿dónde estará? David. Jesús, ¿por qué se... está todo mundo. ¿Por qué Jesús bautizó a 33 años de edad? Esa es la pregunta de David. Bueno, el bautismo de Jesús, aunque aquí ya estamos entrando en tema ya de Marcos, pero pues no quiero evadir ninguna pregunta, es ¿qué importancia tiene el bautismo de Jesús? ¿Sí? Eh, ¿por, por qué nos lo quiere presentar? ¿Por qué el episodio del bautismo de Jesús nos lo presentan los tres evangelios sinópticos y a él hace referencia incluso también el evangelio de, de Juan? Eso tiene mucha profundidad, ¿cierto? Incluso teológica, habría mucho, o sea, habría todo un curso para hablar del bautismo de Jesús, pero solamente quiero decir una cosa. El episodio del bautismo de Jesús, a pesar de la importancia que tiene Jesús para el cristianismo, pues por supuesto, pero conecta eh, o quiere poner la predicación de Jesús en conexión con la vida y obras de Juan Bautista, ¿sí? O sea, fíjense que en el cristianismo Jesús no tiene complejo de Adán. ¿Cuál es el complejo de Adán? Que a veces uno llega a una situación y dice, no, es que ahora sí se van a hacer las cosas bien porque las voy a hacer yo, porque yo digo cómo se hace. No, Jesús no. Y por eso Jesús, lo primero que hace Jesús es avalar la predicación de Juan. Y no solo la predicación de Juan, sino el bautismo de Juan. Entonces Jesús se bautiza en el bautismo de Juan. De esa manera está avalando ese bautismo, esa predicación, ese testimonio de ese hombre Juan, que incluso, si uno lee los evangelios que fueron escritos por discípulos de Jesús y no por discípulos de Juan, vemos que es un personaje súper importante. Es que si uno no supiera que Jesús es el Cristo y uno comienza a leer los episodios que se narran de Juan en los evangelios, uno podría quedar confundido y pensar que el Mesías no es Jesús sino Juan, porque se presenta en muchas ocasiones a Juan con connotaciones, con parecidos a los de Jesús. Y lo mismo, se presenta a Jesús como continuador de alguna manera del bautismo de Juan. Digamos que hasta aquí puedo responder desde el punto de vista bíblico. Ya cuestiones doctrinales, pues como cada iglesia va interpretando, pues mejor ya esa asesoría sí con con sus pastores, diría yo. Pero en la Biblia, ¿por qué se presenta el bautismo de Jesús por parte de Juan? Porque es explícito, ¿sí? No dice, ay, no es que Jesús se bautizó, no. Y bueno, voy a responder desde Mateo, que es el tema de la clase que sigue, perdón, desde Marcos.
Hoy esta Biblia como que me le quitaron Marcos, ¿cierto? Dice, por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y vea que dice explícito, y fue bautizado por Juan en el Jordán, capítulo 1, versículo 10. Entonces menciona, no solo fue bautizado en voz pasiva, que gramaticalmente hubiera podido dejar ahí, fue bautizado, ya, listo. Este libro fue leído y listo, no, pero dice quién fue el agente del bautismo. Fue bautizado por Juan. Entonces, es la manera como el Evangelio de Marcos, repito, interconecta la actividad de Jesús con la actividad de Juan. Y esto fue permaneciendo a través de los años, porque ninguno de los evangelios quitó, ¿sí? O dijo, no, eso no, no narremos esto que no es importante. No, los tres evangelios sinópticos lo narran de manera explícita y el Evangelio de Juan también lo deja ver de manera implícita. Acuérdense que dice, aquel yo no lo conocía, dice el Evangelio de Juan, pero el que me mandó a bautizar me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ahí la referencia a aquello mismo que dicen los Evangelios. Bueno, muchas gracias, hermano David, también por su pregunta. Y Claudio no ha puesto su... Si no hay los originales de los evangelios, es muy fácil que una secta tergiverse las escrituras. No, no es fácil. Y por eso la mención, y tal vez no explique eso, la mención a al código Da Vinci. Porque mire, si usted va a cambiar un texto de la Biblia, usted no es que dice, ay, voy a cambiar aquí a, a manipular o a poner este texto que me gusta más a mí aquí. No, usted tendría que ir a cambiar los 5.000 manuscritos que existen. Entonces usted tiene que contratar a esos de Ocean's 12, los ladrones esos especializados de las películas, a James Bond a que se robe el manuscrito del Código Vaticano y en la noche vaya y lo cambie en la Biblioteca del Vaticano y entre a la al Museo Británico de Londres y entre al museo, estoy aquí buscando los distintos museos donde están los códigos, es decir, esos manuscritos. Entonces, a la Biblioteca Nacional de París, a la Biblioteca de Praga, a la Biblioteca de Firenze, al convento de Santa Catalina en el Sinaí. Bueno, es decir, ¿cómo usted para ir a cambiar un versículo, que era lo que la tesis que no es posible según el libro Código Da Vinci, diga, no es cómo usted entra simultáneamente a los 5.000 manuscritos, ¡pum! Y los cambia, ¿sí? Es humanamente imposible, ¿sí? ¿Cómo usted manipula los miles de manuscritos que hay en los, los papiros, los códigos, los pergaminos, ¿sí? O sea, esos no se pueden cambiar. Pues sí, pues poder se puede, pero ¿cómo hacerlo furtivamente para que, ¡pum!, cambie usted eso? No. Y por eso les hice referencia a algunos de los manuscritos a los cuales hoy día podemos tener acceso sin tener que gastar miles de millones yendo a pedir permiso a que nos dejen ver un manuscrito. No, podemos tener acceso a ellos. Y eso es una gran ventaja para los estudiosos, que de pronto a ustedes no les corresponde, pero tengan la seguridad que sus Biblias, cuando han sido traducidas sobre todo las más recientes, a partir de los manuscritos, pues ellas, pues, presentan el texto. Y como les digo, las variantes, las diferencias que puede haber entre uno y otro manuscrito realmente no son muy significativas, o sea, que cambian
y entonces ya con ese cambio eh, lado va a cambiar lo que realmente se pensaba que dice un texto u otro. Bueno, nos quedan 2 minutos y me distraje contestando preguntas, pero está muy bien. ¿Qué encuentran ustedes de raro? E incluso podemos continuar con esto en la clase siguiente. ¿Qué contradicciones tienen de raro allí? Es más, si quieren, tómenle un pantallazo ahí a esta partecita para que ustedes vean qué contradicciones hay en en esta, en estos textos. ¿Qué contradicciones? Especialmente en Lucas 4:38 al 19. ¿Qué ven ustedes de raro allí? A ver si ya hay aquí alguna respuesta. Bueno, entonces vamos ya es la hora de un break, entonces vamos a dejar allí y nos encontramos, por favor, dentro de 10 minutos exactamente, es decir, a las 11:05 de la mañana, hora de Perú y de Colombia. Entonces ya nos vemos, tómense un cafecito y volvemos.